Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias que están con nosotros en esta tarde. Transmitimos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar en Controversia. Soy el doctor Rodrigo Vanegas y el día de hoy tenemos una invitada especial. Realmente estamos muy contentos. Viene de una tierra bendita que es Michoacán. Y la presentamos con ustedes, es la diputada Anabey García Velasco. ¿Cómo estás? Un gusto, Rodrigo. Pues muy contenta de estar contigo aquí en tu programa. Muchísimas gracias que viniste para hablar de muchos temas que son muy interesantes y que a toda la población nos interesa. Eh, ¿Crees tú que ahorita la fusión del PAN, el PRI y el PRD puedan hacer un buen contrapeso a las próximas elecciones, tanto de gobernadores, presidentes? Dicen, es mucho lo que se juega este año 2024. ¿Crees que realmente es una oposición real o, o está muy cantado quién va a ganar? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es una oposición muy real. Nace en una causa muy legítima. En un país donde los contrapesos empiezan a desaparecer y aunque al principio cuando se empezó a fraguar esta alianza muchos decían que no era real, llegar hasta el momento, en este momento dicen, a ver, vamos a elegir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto de elección popular. Vamos a desaparecer, les vamos a decir a los estados cuántos diputados tienen que tener locales y a los ayuntamientos cuántos regidores. Es una invasión a la federación y eso siempre se da cuando faltan contrapesos. Y definitivamente, aunque ha pasado ese tiempo y estamos a un año más después de esta alianza, donde ya está fraguada, donde ya está firme, ya podemos mirar que efectivamente es una alianza legítima y que lo que se anteponía que iba a ser el actual ejecutivo con una mayoría aplastante, al menos en la Cámara de Diputados, bueno, pues hoy somos una esperanza en ese sentido. Okay. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se está dirigiendo la campaña de Xochitl Gálvez? Yo creo que la campaña de Xochitl Gálvez es una campaña muy ciudadana. Esa es una campaña donde ella es ella. Es muy auténtica, es una mujer muy valiente, es una mujer que sabe lo que quiere. Y eso es muy importante. La campaña de Xochitl Gálvez nos habla de una mujer con libertad. Porque no es una marioneta. No es alguien a quien le tenga que decir qué debe decir, a quién debe apoyar, qué reformas va a hacer. O sea, no tiene una herencia, una carga política ni ideológica. ¿Qué vemos en la campaña de Xochitl Gálvez? La verdad es que vemos pues muy ciudadana. La gente sale de manera natural y hace sus cartelones, ¿no? Eso que empezó así haciendo con un pedazo de cartón, con una X, con la propia gente que va poniendo allí, hasta con, no sé cómo le llaman, es con que pintan a veces el Ajá. zapato, y eso nos habla de una candidata muy ciudadana y también de una campaña muy ciudadana. Ok. Eh, he visto algunos programas, algunas entrevistas por ahí con algunas periodistas y Claudia Sheinbaum le lleva entre 20 y 22 puntos porcentuales. Tendría que subir la candidata Xochitl de aquí a que sean las elecciones en junio, no sé, un promedio de 4 puntos cada mes y que Claudia pues también bajara un poquito. ¿Consideras matemáticamente correcto que digamos que Xochitl es competencia? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que es competencia, definitivamente. Okay. Se formó una candidata en 3 meses. O sea, es algo que no había. Había una alianza, pero no había una candidata. El otro tema que podemos ver, perdón Rodrigo, es No, por favor. gracias. Eh, También vemos que es posible que pueda subir. Recordemos que las encuestas son como un indicativo, pero no siempre dicen la verdad absoluta. Y aunque nosotros pensemos que hay un margen importante,
este gobierno y la credibilidad de lo que está pasando en este gobierno va en una debacle impresionante. Hablemos el tema que ha salido en las últimas semanas, y es que cada día que pasa es un boom que solamente expone la gran corrupción que existe en el actual gobierno y en el partido de Morena. Y bueno, pues son muchas voces hablando del mismo tema y exhibiendo a los hijos del presidente, las no concesiones otorgadas que acaban de salir justamente el día de ayer en el tema de Dos Bocas. Entonces, hay tantos temas, la megafarmacia que va en una declive importante porque pues tampoco están claros cómo se licitó, cuánto costó y el gran tema es cuántas farmacias, cuántas recetas surte. Es una locura, es una burla a los mexicanos. Todo el dinero gastado, el tema de Mexicana en manos del ejército transportando una sola persona, los riesgos que está implicando el Tren Maya, la gran corrupción en el esquema de licitación, a quienes se le dieron los contratos en el Tren Maya y en todo tema sale los amigos y los familiares del presidente de la República. La declaración que hace la DEA en Estados Unidos. Entonces, híjole, si fueran en una competencia, pensar solamente, esto va en una declive de 10 puntos cada mes. Y la gente lo está viendo. Lo que pasa es que se han confiado en en un margen de aceptación y se han confiado y lo han divulgado tanto que a veces creo que podría ser una verdad a medias y que la gente ha empezado a creer, que al final de cuentas percepción a veces es realidad y bueno, han creado una percepción de que son muy amados y muy queridos, pero si tú fueras a la tierra, allá donde vas, a las casitas, allá donde está el campo, la gente abandonada, donde las mujeres están siendo desaparecidas, donde están los muertos, donde realmente hay un lugar sin ley y la gente está sola y abandonada a su suerte, entonces te darías cuenta que no son ni tan queridos ni van tan arriba de las encuestas. Ni va tan arriba de las cosas. Yo revisé las encuestas, la de GEA, la de Universal, eh, el Reforma, y sí aventaja ahí Claudia, Por ¿no? supuesto. Digo, para decir la verdad, sí aventaja Claudia. Me, me preocupa el hecho de que, la verdad, a mí, y para México, sí es importante que haya una buena oposición. Sí es importante que haya un contrapeso del actual gobierno. Este, yo he escuchado amigos o algunos colegas que dicen, no, Morena, Morena, y hay otros amigos que dicen, no, esto no puede seguir así, deberíamos apoyar a la oposición. Y yo me quedo pensando un poquito en cuanto a, pues yo he visto esas encuestas y sí hay una diferencia a favor de Claudia, ¿no? Sin hablar mucho. Claudia casi no habla mucho, o sea, la he visto, la vi en Coahuila, la vi en varios estados, casi no hablan, le preparan todo. Tienen mucho presupuesto ahorita, Morena y todo esto, y casi no habla y todo el mundo gritando y alentándolo, ¿no? Y donde aparece Xochitl, eh, la cuestionan, le hablan duro, la comprometen. No sé quién coordine su campaña y todo eso, pero yo buscaría, digo, con todo respeto para la gente que está ahí con ella y todo esto, buscaría lugares más adecuados para ella. Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro que cada quien sabe cómo seguía todo esto, pero yo siento que a Claudia la cuidan mucho. La persona que está detrás de Claudia la cuida mucho. Ella tenía un estilo de vestimenta así como no sé cómo decirlo. Siempre traía pantalones, siempre se veía un poco desarreglada, así se veía Claudia.
Y de repente pues, le mejoraron la imagen y la pusieron ahí y la acomodan mucho. Yo sé que es gente de Morena quien le grita, ¿no? O sea, no es el pueblo en general, ni nada. Y hay que decirlo tal cual, o sea, es Morena quien la alienta y quien la lleva adelante. También vi un video donde una vez apareció Xochitl y se bajó de una camioneta a hablar con la gente y salieron algunas personas ahí hablando. Yo, por ejemplo, yo no le sugeriría a la candidata que se bajara así de una camioneta, que llegara al lugar donde van y ya preparado el lugar, pues ya, ahí ya va a hablar. Pero yo respeto mucho esa parte. Y yo creo, Rodrigo, que esa es la gran diferencia entre Claudia y Xochitl. Yo Ajá. llamaría a Claudia la candidata burbuja. Y yo llamaría a Xochitl la candidata real. Porque la candidata burbuja es una copia del presidente burbuja. El presidente que no pudo ir a visitar a los damnificados y a todos los que están allá en Acapulco. Aparte de que no le permitió a sus diputados aprobarle un solo de peso de presupuesto para apoyar a ese tema, a esos damnificados, a todos aquellos que perdieron su casa, y eso que es el disque presidente que dijo primero a los pobres. Nunca pudo pararse allí porque tenía miedo a que le gritaran algo. Fíjate nomás. Pero sí se bajó para ir a saludar a la mamá de un narco. O sea, y le molestan los vínculos que le dicen. Él es el presidente burbuja. El que cuando están las manifestaciones de los padres y madres de las personas desaparecidas, les pone vallas, les cierra las puertas. No quiere que le diga nada. Y esa en realidad, Xochitl es una mujer abierta, auténtica. Y esa es la gran diferencia con la oposición. No le tiene miedo a la crítica, al reclamo. A veces la gente está enojada, no sabe con quién. Pero piensa, es un político, es un candidato, pues si quiera reclamarle. Aunque a veces no sea tu responsabilidad lo que haya pasado. Pero hay que dar la cara, hay que escuchar a la gente. Yo quiero decirte de la Xochitl que yo conozco en campaña. La Xochitl que yo conozco, nos tocó estar en Quiroga juntas, la recibimos ahí en Quiroga. Donde se hacen las carnitas. Donde se hacen las carnitas justamente riquísimas, allá están todos Riquísimas, invitados. riquísimas. Y fíjate que la candidata Xochitl es la que baja efectivamente, se va a la plaza, va todo simpatizante o no simpatizante la saluda, va caminando en las calles, se bajan de los carros, van y la saludan, se toman la selfie. Otra gente dice, yo vine desde tal lugar, otro estado para saludarte. Pero la candidata Xochitl que me llamó tanto la atención es que cuando estamos llegando justamente al tema de las carnitas y ya le están dando el taquito y estamos todos a punto de comernos el taquito que nos están sirviendo ahí los quiroguenses, pasa un camión de volteo, le pita la chicharra sin saber quién era, nomás vio a la Xochitl y le pita la chicharra y le hace que va con ella y le empieza a hacer así. Pues la Xochitl que estaba allí, en medio de todos los medios de comunicación, se corriendo y se sube al camión de volteo a saludarlo. Y el del volteo, maravillado, le pide una selfie. Esa es la candidata auténtica. La que es capaz de recibir los abucheos, las violencias, los que mandan a veces de Morena, pero también que es capaz de con esa misma sencillez correr y ponerse junto al ciudadano, subirse a un camión de volteo y estar ahí con la gente. Esa es la candidata Xochitl que yo conocí y que creo que sigue siendo Xochitl. No ha cambiado. No le cambiaron, como tú dijiste, transformaron una Claudia para presentar una imagen. Así es. Y Xochitl es Xochitl. Sigue siendo Xochitl. Sigue siendo Xochitl. ¿Tú qué opinas de Javier Lozano? ¿En qué sentido? Fíjate que yo lo he escuchado hablar en algún noticiero, insultar al presidente de una forma muy agresiva, mentándole la madre al presidente y a sus allegados, a sus colaboradores. Y veo a una persona muy rabiosa, muy en contra del gobierno actual. Se puede estar en contra de algo argumentando, pienso yo.
pero insultarlos, mentarles la madre, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que las personas son responsables de sus propios actos. Cada quien es responsable de sus actos. Y cada quien también va marcando como una ética respecto a su actuar. Y nosotros requerimos reconstruir a México. Nosotros requerimos reconciliar a México. Este México está muy dividido ahora. Está antagónico. Están los buenos y los malos, y el presidente ha hecho ese trabajo. Los ha dividido entre los conservadores, ¿no? Y ahora los de la transformación, que se han transformado México en un país devastado. Sí, sí lo han transformado en un país devastado, inseguro. Y me parece que es importante que mantengamos las convicciones, los principios firmes. Y creo que en Acción Nacional siempre hemos coincidido en una cosa, el respeto a la dignidad de la persona. Y eso es algo que cada persona decide hacer propio o no hacerlo propio. Y yo como panista soy una mujer convencida que todos los seres humanos somos sujetos de el respeto a la dignidad de la persona humana. Fíjate que me voy a referir a otra persona que yo respeto más y que me llama la atención porque yo sí estoy muy de acuerdo en que haya una oposición fuerte. Deseo que haya una oposición fuerte. Vi a Diego Fernández de Ceballos hablar del presidente. Igual le dice tartufo y varias palabras, ¿no? Hubo una discusión hace algunos años entre ellos, donde estaba Andrés, estaba López Dóriga y estaba Diego Fernández. A mí me pareció una persona elocuente, contestando bien, como es él, firme, contestando a lo que comentaba Andrés. Pero con el tiempo he ido viendo a Diego Fernández un poco más huraño, un poco más. Yo, yo, yo soy publicista y sensibilizo mucho a la gente. Una posición es atacar al presidente, estar atacando todo el tiempo al presidente. Y otra posición es estar apoyando todo el tiempo a Xochitl Gálvez. Yo encuentro una gran diferencia en eso. Cuando yo utilizo demasiados argumentos en contra, esa es una opinión que te quiero comentar, Anabel. Cuando yo utilizo demasiados recursos en molestar a alguien, gasto toda mi energía en esa persona. Cuando yo gasto todo mi tiempo en apoyar a alguien, gasto igualmente todo mi tiempo, pero a favor de lo que yo quiero. O sea, son puntos de vista distintos, un enfoque distinto. No hago los dos al mismo tiempo. Siento yo que la oposición se ha enfocado mucho en atacar al presidente y ha dejado a Xochitl Gálvez que ella haga su campaña. Entiendo que hay gente muy valiosa con ella. Está Enrique de la Madrid, que es una persona excelente, excelente, es un personaje de lo mejor que tiene el país. Ángel Gurría, igual. Anabel García Velasco, igual. Son personas que están, aparte de inteligentes, están convencidos y argumentan y dicen las cosas, ¿no? Y está la parte negativa. ¿Cómo lo toma la gente en general? Una opinión que y eso lo hemos demostrado en estudios de mercado, cuando tú atacas demasiado a alguien, es como, como estar ardido de lo que hace el de enfrente. Yo me enfocaría más en apoyar a Xochitl. El presidente
si no lo ha notado la oposición, cada vez las mañaneras las prepara no él, las prepara un equipo de trabajo, mucha gente talentosa. Morena la tiene, ¿eh? Pablo Gómez es una persona que conoce, que sabe. Tatiana Cloutier, Paco Ignacio Taibo, Epic Menio Ibarra, es gente inteligente, es alguien que argumenta bien, que platica, que analiza. La oposición lo tiene igual. Es más, yo podría decir que la oposición tiene más talento que del lado de Moreno. Sin embargo, siento yo, es una opinión, no sé qué opinión tengas tú, ¿sabes? Que eso de atacar al presidente siempre, él se ríe, porque hace poquito yo vi a Jorge Ramos con él y le mostraba el número de muertos que hay en el país. Y con la mano en la cintura le contestó y lo exhibió a Jorge Ramos en una mañanera. No sé si la viste, es una mañana, la última intervención de Jorge Ramos. No tuvo muchos argumentos, nada más iba con unos números de muertos. Y el presidente le argumentó. ¿Por qué? Ya sabía lo que le iba a preguntar. Están preparadas las gráficas. Y no sé si habían hablado con el periodista también, ¿no? O sea, no lo sé. Pero le dio la oportunidad al presidente para que le contestara y le contestara bien. ¿No sientes tú que la oposición gasta mucho en, en atacar las partes malas del presidente y a él le sale exactamente lo que él espera? ¿No sientes tú algo así? Es posible. No puedo decirte que sí, efectivamente, y no puedo tampoco decirte que no. Creo que, creo que en lo que tú dices cabe algo de verdad. Ajá, aunque no podemos presentar como un argumento totalitario. Algo que dijiste que con lo que yo coincido que tú dices es que el presidente se ríe. Exacto. Y en esa parte creo que sí, tienes toda la razón. Vemos que como ya se ha perdido toda compostura, ¿sí? O sea, todo respeto. Mm, y podemos mirar que este gobierno no se ha dedicado a gobernar. Y en algo que coincido también contigo es que son expertos. Son expertos en comunicación y son expertos en campañas políticas. Porque durante estos 6 años solo a eso se han dedicado. Pregunto si salió bien el Banco del Bienestar. Pregunto si funcionó su sistema de salud como Dinamarca. Pregunto si es buena la militarización del país y que si esta estrategia le ha funcionado. O sea, es allí donde parece que pudiera ser como que la oposición está atacando, pero como que se han olvidado que no se trata de un ataque personal. No se trata de una persona o de un grupo político ardido, como quieren hacer saber o hacer pensar o parecer. Mm, Tú eres periodista y una de las cosas que me encanta de los periodistas a quien yo respeto y que creo que es una de las profesiones más peligrosas para desempeñar en México es que los periodistas aman la verdad. Y los periodistas tienen una pasión por descubrir. Y después de que descubren, vienen y exponen. ¡Wow! Cuando hay libertad para eso, ¡wow! Pero cuando te persiguen, te matan, te llaman por teléfono, te ponen un filtro. Allí, allí entonces ya no estás exponiendo posiblemente toda la verdad con libertad. Bueno, la oposición hoy tiene que hacer ejercicio de ese micrófono abierto. ¿Por qué? Porque ya está siendo perseguida, sí. Ya está siendo buscado para ser amedrentado, sí, ahí todos los días. Ahí pregúntame afuera de cámara. Pero la oposición todavía tiene la fuerza y este es el momento para hacer lo que el periodista hace.
amar la verdad y exponerla. Eso es muy diferente a atacar a una persona porque es mi adversario, como él lo dice, político. Entonces, aquí como que el análisis y la parte medular interesante es descubrir quién es quién. O sea, en verdad, quién ataca a quién y quién descubre la verdad y la expone. El juego de esta comunicación política, en la que efectivamente hay muchos expertos, es hacer parecer lo que no es como si fuera. Entonces quieren hacer parecer a la oposición que ataca al presidente, cuando el contrapeso es exponer. Bien. Y quien se la pasa atacando, amenazando a cuánto periodista hay y a cuánta persona dice algo de verdad, fundamentado y además con otros testigos que salen fuera del país, que nada tiene que ver con la política ni en lo personal. Ahí está la calificadora Moody's, lo que acaba de decir del tema de Pemex. Y entonces, ahí la pregunta es, ¿quién está atacando a quién? ¿Y quién está haciendo ejercicio del derecho legítimo que tiene de investigar y exponer la verdad? Y no se trata de un partido político, ni se trata de una ideología. La verdad, yo estuve a favor de esta gran alianza por una sola causa, porque se trata de México. Yo no estoy hablando de un romanticismo político ni de un discurso. Esta es la tierra donde vivimos, donde nacimos y donde vive nuestra familia, nuestros hijos y donde queremos dejarles una sociedad con esperanza para los que vienen, con futuro, con paz, con construcción social, con justicia. ¿Por qué? Perdón, pero volteemos a ver a Latinoamérica, volteemos a ver Venezuela, volteemos a ver Colombia, volteemos a ver Nicaragua. ¿Por qué están saliendo de su propia tierra y están en México? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Dónde se originó? Nos toca luchar por nuestra tierra, por nuestra patria. Nos toca luchar por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros paisanos michoacanos y por todos los mexicanos. Entonces, ahí el tema no es personal. Así me gusta que hables, Anabel. Me gusta esa parte que eres, que argumentas y que dices y que platicas. Estuve viendo tus discursos en la cámara y estamos muy contentos que estés con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa, Anabel, y regresamos con ustedes en Controversia. Regresamos a Controversia, donde se dicen las cosas como son y donde tratamos de explicar las cosas con la verdad. Estamos con la diputada Anabel García Velasco, diputada federal por el estado de Michoacán, ¿verdad? Anabel, yo sigo con la esperanza de que haya una oposición fuerte. A mí en lo personal, a mí no me lastima mucho cómo habla el presidente. No siento yo en sus explicaciones algún dolo, a lo mejor ignorancia o a lo mejor maneja la verdad, ¿no? Puede ser que maneje muchos datos y es un señor, yo no quiero utilizar un calificativo, pero manipula a la gente que está ahí. Luego yo veo a los periodistas que van y es el reportero de la fuente presidencial y no mandan a los importantes, ¿no? A las mañaneras. Y estar allí para estar a las 6 de la mañana, ¿eh? Para estar a las 6 de la mañana. Esos están vivos, esos demás. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que la oposición crezca? Se lo hago no con la intención de decir que estoy en contra de Morena, no va por ahí, sino de que haya un equilibrio. Yo creo que el mejor México es que haya un equilibrio.
¿Cómo hacer para que Xochitl Gálvez tenga esa fuerza que requiere para contagiar a todos los mexicanos? Porque hay un voto duro en México que ya está con Morena. Y particularmente, yo le pido una respetuosa disculpa, pero eso de que están en el PRI y se pasan a Morena, así como se ve mal, o sea, ¿dónde está tu dignidad, no? ¿Por qué te pasaste al otro partido? ¿Por qué ocurre eso, no? O sea, si yo estoy aquí, pues, ¿por qué me paso al otro lado? Pero mi idea, Anabel, preguntarte es, ¿cómo le podríamos hacer para apoyar un poco más a la oposición, para que sea más fuerte la campaña y tenga fuerza, voluntad, que sea más argumentativa la posición de Xochitl? O así como van las cosas, está bien. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que siempre hay una posibilidad de mejorar. De mejorar. Nunca podemos cerrar los ojos y decir todo está bien. Yo creo que ese es el gran error del ser humano. Cuando de repente dice, ay, todo está bien, no hay nada más que perfeccionar. Sí. Yo creo que en la vida todas las personas, las empresas, las campañas, tienen la posibilidad de mejorar cada día. Y una de las cosas que a mí me parece es que hay que hacer una campaña sin miedo. Es una de las cosas que la gente está cansada, tú lo decías en el Inter, oye, la verdad es que México tiene miedo. Entonces, esta tiene que ser una campaña sin miedo. Esta tiene que ser una campaña que luche por un México sin miedo. Y mira, hay muchos que le llaman por teléfono para hacerle la encuesta. Saben que su teléfono tiene nombre y número. Y dice, ¿por quién? Pues tiene miedo. Y entonces dice, por fulano. Luego le tocan a su casa, pues claro que saben dónde vive. Y que a lo mejor le quitan un programa social. Y entonces contesta, ¿por quién? Aunque no lo crea, pues por Claudia. Pero esas encuestas son encuestas de un México con miedo. Y yo creo que esta campaña vamos a crecer cuando nosotros dejemos de tener miedo. Y la verdad es que yo soy una persona que me gusta romper a veces las formas y los moldes. Y eso que tú dices de que no, que hace falta, pues que haya mayor empuje, digo, es una percepción. Yo creo que es una percepción. Y a veces podemos pensar que la percepción es realidad. Y la percepción nos dice algo de cómo está el ambiente, pero no siempre cuando no hay libertad puede haber una percepción clara, abierta, sincera. Entonces, por eso es importante que la campaña de Xochitl sea una campaña sin miedo. Es importante. Y la otra, a veces dicen, no, es que el PAN, el PRI, el PRD, y como que tratan de encasillar. Pero yo creo que esta es una campaña de ciudadanos. Esta es una campaña donde el que está en su casa tiene que salir a votar. Donde el que tiene un enfermo que murió de cáncer, que nunca recibió atención médica, que no tuvo para pagar la cirugía, que no tuvo para el medicamento, para la quimio, tiene que ir a votar. Porque no, como lo dijo ahora una de las noticias que salieron, decía una mujer, ya se me murieron dos parientes con cáncer, no quiero un tercero. A esos ciudadanos, es a los que les tenemos que decir, no tengas miedo, sal a votar. Aquellas personas, por ejemplo, que de repente dicen, ya no me alcanza, voy al mercado, ya no me alcanza, llego a la esquina y me asaltan, voy y pongo una denuncia y nadie me escucha, a ese le digo, no tengas miedo el 2 de junio, solo ese día, no tengas miedo y sal a votar. Aquel que está allí, pues, oye, la sequía o el huracán, y se lo llevó todo. Y hemos peleado en la Cámara de Diputados para que haya un seguro agropecuario, para infraestructura, para el tema de cultivos. El campo está muriendo en México. Hemos exportado mucho más maíz. Y se habla de, no, la exportación de maíz transgénico. Pero la realidad es que México está importando mucho más maíz porque hay un déficit de producción. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere trabajar en el campo? ¿Quién vive bien su familia, sus hijos, por trabajar de lleno en el campo? La verdad es que el campo sobrevive por pasión.
porque la gente tiene convicción y porque además México es un país fértil, pero con estos cambios climáticos que está sucediendo, aquel que ha perdido su cosecha, aquel que le han extorsionado, aquel que lo han secuestrado, aquel que ha desaparecido su hijo, yo les digo una cosa, tenemos que hacer un cambio. El 2 de junio la gente tiene que salir sin miedo. Es el único día que le decimos a la gente, hoy no tienes que tener miedo. Y me parece que no podemos quedarnos solamente en las cuatro paredes de nuestro pensamiento estructurado, donde decimos, no, es que una campaña se gana así. Yo creo que hay que hacerlo, por supuesto que sí, pero también hay que romper los moldes. Hay que ir sin miedo a tocar a aquellas personas que en este momento no saben por quién votar. En estas personas que de repente dicen, pues ¿quién será lo bueno? Ya queremos un cambio, ¿cómo lo haremos? Estoy cansado de tener miedo. A esas personas les decimos, el 2 de junio, no tengas miedo. Sal y vota. Te quiero hacer una pregunta, Anabel. El PAN tuvo la oportunidad de tener a Vicente Fox y después a Felipe Calderón. ¿Por qué el PAN perdió la presidencia después de Felipe? Fíjate que hay una cosa que amo del PAN. Y es que cuando hay una convicción de la alternancia en el poder, eso es muy válido. Y yo creo que Felipe Calderón hizo un excelente trabajo. Fue un hombre que le dio una gran estabilidad económica, como no lo había habido en los sexenios del PRI. Entonces, Felipe Calderón creó esa estabilidad pese a una crisis mundial, que la hubo. Y que en medio de todo eso hubo un levantamiento, sí, del crimen organizado. Pero él hizo una estrategia muy contraria a la del actual presidente. Que por cierto, el actual presidente ya duplicó la cifra de muertos en tema de homicidios. Y uno de los temas que le achacaron los mexicanos y que no le perdonaron a Felipe Calderón fue que le llamaron que era el sexenio con mayor número de muertes hasta esa historia, a causa del crimen organizado. Pero hoy esa cifra ya se ha rebasado por mucho. Es más, si juntáramos la de Felipe Calderón, la de Peña Nieto, ya lo rebasó. Es más, yo pondría hasta la de Fox. O sea, ya está rebasado en solo 6 años. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando hay libertad, esa libertad, la gente puede decir lo que le parece y lo que no le parece. Y me parece que Felipe Calderón fue un excelente presidente de la República. Y que fue un buen economista y que mantuvo a México a flote cuando venía de una gran crisis. Y esa gran crisis fue con Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. El mexicano no le perdonó. Y entonces viene una alternancia. Pero reconozco en Zedillo que hubo esa también cooperación para que naciera en aquel tiempo un IFE. ¿Verdad? Y entonces empieza a construirse la democracia, no porque haya querido él, era porque un reclamo social que ya no se podía contener. Y muchas voces empiezan a levantarse en México en medio de un pluralismo político, social, cultural, ideológico. Y entonces viene la alternancia Vicente Fox. Y luego, por supuesto, viene un Felipe Calderón como un caballo en Hacienda, ¿no? No era el favorito, pero gana y gana una buena carrera en medio de esa libertad. Y también en medio de esa libertad, la gente empieza a cuestionar, como los periodistas como tú, oye, ¿por qué tantos muertos? Porque él sí declaró la guerra al narco. O sea, a Felipe no le puedes decir que no haya sido el presidente que le declara la guerra al narco. Y se la declaró. Y entonces México dice, no, pues tenemos que haber un cambio. Y cambia Felipe Calderón pasándole la factura. No por un mal gobierno. No fue por un mal gobierno. No revisó que en medio de todo la estabilidad económica la guardó México pese a la gran crisis financiera que tenía Estados Unidos enfrente. Entonces, quiere decir que cuando hay libertad, tienes la opción de reelegir, volver a elegir al mismo partido político, o decirle, mira, hiciste muchas cosas buenas, pero esta no te la perdono. Eso es importante en México. Por eso hemos construido este frente. Porque este sexenio no ha habido esa libertad. Han sucedido cosas atroces.
y que ya he mencionado muchas, pero luego pues nos Sí, dices como, sí, sí, a sí. ver, es que ustedes están empeñados, pero han sucedido cosas que no se le hubiera perdonado a nadie más. Pero no hay la libertad para levantar la mano y decirla. Si Sí. hay libertad para que haya alternancia en el poder, hay libertad para que haya democracia. Y si hay libertad para que haya democracia, entonces hay libertad para respetar lo que el ciudadano quiere, así te guste o no te guste. Estés en el poder, no te gusta lo que decidieron, tienes que respetarlo. Y voy a cerrar esto con una anécdota. Soy hija de un panista, un hombre indígena, migrante, migró de niño, huérfano de 1 año de padre, hijo único, y muere muy joven, muere al año, entonces imagínate. Y él piscando algodón, siendo trampero en el tren, se iban las trampas, fue estado en estado subiendo hasta que cruza el río y llega a Estados Unidos. Allá es un huérfano, donde de repente cuando llega, pues están escondidos, nunca falta una persona buen corazón que les da un alimento. Ella se encuentra con sus parientes mexicanos, los que emigraron mucho tiempo después. Pero en las clases allí de inglés nocturnas había una materia y empezaron a hablar de ciudadanía, empezaron a hablar de democracia, empezaron a hablar de México y empezaron a hablar que había un partido que hablaba de democracia. Y entonces él regresa a México a buscar al PAN y a decir tengo que hacer algo por mi tierra. Regresa a su tierra, deja todo, se viene con su esposa y yo casi en camino, ¿verdad? Ya casi llego, nazco acá en México. Y lo que quiero decirte es que después de muchos años en lucha, él era un panista y gana por primera vez en mi municipio el PRD. Y al estilo priista, como antes, ¿verdad? Le querían robar la elección. Y entonces se junta con todos los ciudadanos, ahí está mi papá, toman el palacio y dicen, no, hay que respetar la voluntad del pueblo. Si ganó, ganó el PRD. Y entonces acá en el estatal, que no me preguntes quién era el jefe estatal, quién era el jefe nacional, dijeron, ¿y qué hace ese panista allí defendiendo al PRD? Cuando está en esa gran emergencia, allí cuando tengo Cárdenas y todo este perredismo, tú sabes cómo era la efervescencia en el Sí, PRD. claro. Y entonces una de las cosas que aprendí de niña y que nunca he olvidado es, hay que respetar la alternancia en el poder, porque así se guarda la democracia. Pregunto si el actual gobierno está dispuesto a respetar la alternancia en el poder. No, no, no se ve, ¿eh? No se ve, no se ve. Se ve muy... Fíjate que yo veo que incluso este Morena lo veo mejor, como el PRI mejorado, ¿no? O sea, como que se han ido mejorando mucho los procesos, hay marchas por cierto, ya me toca la marcha de las 7 de la noche para llegar a la casa, ¿no? Pero la verdad es que yo sí veo a un Morena muy organizado, muy organizado. Eh, Hace poco fue el cierre de campaña de Claudia Uh-huh. en San Cosme, que ahora ya le cambiaron el nombre, ahora le pusieron Tenochtitlán a la avenida. Que yo dije, bueno, eh, este, toda esa área entre San Cosme, Revolución, Buenavista, eh, toda esa área, que no es exactamente el centro, está cerquita del centro. Rápido se organizaron todos los vendedores ambulantes y tomaron San Cosme, que es una avenida muy importante, porque cruza Insurgentes. Rápido, rápido. Se reunieron todos y armaron una marcha tremendamente enorme para ir al monumento de la Revolución donde estaba Claudia cerrando su pre-campaña, le llaman, ¿no? Me llama mucho la atención eso y me llama mucho la atención que el presidente iba a los lugares donde estaba la mamá del Chapo, ¿no? Se metía hasta adentro, donde ellos estaban, y luego donde está el Mencho, donde están, digo,
ya me conozco a tanto criminal que hay y que seguramente tienen algunos pactos con el gobierno. Y eso me molesta mucho. No noto yo en el discurso, por ejemplo, de Xochitl, hablar de la seguridad, que es un tema fundamental en el país. Tengo un amigo también en Guerrero que tenía una concesionaria de autos y le pidieron 1 millón de pesos ahí a este señor en Guerrero. Este señor es de Guerrero. Y pues no quiso darles el millón. Al siguiente día le quemaron todo, se los quemaron. Y ahí está el video en YouTube, lo pueden abrir. Y me dice, oye Rodrigo, pues, ¿qué puedo hacer? Pues denuncia, ¿no? Ve a las instancias legales. Pues. Hay un señor, de toda la gente que yo conozco de Morena, este señor Mario Delgado, es un señor horrible, el señor, con todo respeto, realmente yo lo he visto hablar y me da hasta como vergüenza, no sé, escucharlo. Teniendo tanta gente tan talentosa en Morena, me da zozobra escucharlo, ¿no? Y encuentro gente también muy preparada dentro de Morena. Igual, yo podría decirte, Anabel, que yo creo que encuentro gente más talentosa y más capaz en la oposición que en Morena. Lo que pasa es que en Morena han sabido bien cómo se articula los mecanismos de cómo hablarle a la gente y los reúnen, se organizan, son muy organizados, demasiado organizados. Y eso no lo veo yo en la oposición, no veo mucha organización. Quizás es otra forma de hacerlo. Cuando estaba Lázaro Cárdenas, que se instituyó el partido por primera vez y se hizo el corporativismo, ¿no? Y los campesinos y los obreros, la Confederación Nacional Campesina y todo. Hizo una idea que en cierta forma siento yo que se está reviviendo, porque se está reuniendo grandes porciones de la población que van a votar por Morena. Es prácticamente, ellos tienen un porcentaje muy alto de ganar. Por eso mi angustia y por eso mis ganas de que vinieras a mí para ver, pues, pues es una idea, yo creo que a México le conviene, y lo digo como mexicano, no lo digo con el color de ningún partido, lo digo como mexicano, que México debe de tener el color que le corresponde, como dices tú, el color de la alternancia, ¿no? Eh, eh, este, que siga ganando Morena, no sé si sea lo más correcto, ¿no? Yo no escucho a Claudia su discurso como te escucho ahorita a ti. O sea, yo no escucho a Claudia a tener sus argumentos, manda escritos, pero seguramente es un equipo el que le están organizando sus escritos y todo. ¿No sientes tú que, no sé, volver a armar otro equipo de trabajo para Xochitl, estar más en correlación, más en comunicación? Me queda claro que con la prensa lo tiene bien organizado. O sea, a la prensa se ha juntado y ha apoyado a Xochitl. Pero les falta una parte fundamental, la población. Pero la población la siento todavía alejada de la oposición. Es como dices tú, es una percepción. Es una percepción que yo tengo, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? No, ustedes saben mucho más de lo que están haciendo, pero sí siento que están todavía alejaditos de la población, más acercarse más.
hay muchos videos donde sale el presidente cuando compitió para ser presidente de este periodo, donde se metía a la Ibero y, y le gritaban presidente, se metía al Tecnológico Monterrey, le gritaban presidente, lugares que antes no lo podían tocar. No falta algo más ahí con Xochitl, acercarse un poquito más a la población. Yo sí he visto que habla con la gente y toda la cosa, ¿no? Pero no organizado, no. Bueno, es una percepción, no sé qué opinión tengas tú, Anabel. Fíjate que en el tema que me decías de su capacidad organizativa que tiene Morena, Sí, los mítines y todo esto, sí. también dijiste algo, ¿no? O sea, es como un modelo. Cuando yo te voy a hacer una pregunta a ti, Uh-huh. ¿te Dime. gusta que te citen en un lugar y te digan, aquí te quiero el Ah, domingo? Te vamos a pasar lista y si no vas, no, olvídate de tu trabajo, claro. olvídate de No, tu permiso para vender, olvídate de... ¿Te gustaría? ¿Te no, gusta? Y entonces una persona que lo hace cuando tiene todo el poder político y les pasan listas, y no es un secreto, que ahí están todos los sindicatos y la gente no está por voluntad. Es más, nosotros lo podemos ver en el aniversario que hizo el presidente, que es el principal candidato, ¿verdad? Que el principal promotor, es más, yo creo que a eso se ha dedicado nada más. Y estaba hablando y la gente se estaba ahí en el Zócalo. Entonces ya les dijeron, ahí los queremos. Entonces, tú dijiste una cosa, a mí no me gusta. Yo quiero decirte que a la gente tampoco le gusta. Les pregunto. Pero la verdad es que se sienten vulnerables ante un poder tan aplastante y lo tienen que hacer. Yo a eso no le llamaría organización. Yo a eso le llamo sometimiento. Yo a eso le llamo uso de la presión, del poder. Yo a eso no le llamo, claro. en realidad, eso se llama coartar la libertad y los derechos de las personas. Y perdón, pero yo no sé, a mí me gusta. Y yo creo que a cada familia que lo citan obligatoriamente no les No gusta. les gusta, claro. Una de las cosas es, me recuerda mucho algo que tú dices. Dijiste dolo, ignorancia, que a lo mejor el presidente, es otra de las cosas que están diciendo. Oye, es que no hubo, a lo mejor es ignorancia. Pero tú dijiste una cosa al principio de este programa. Dijiste, esto no es algo improvisado, está perfectamente planeado. Y les habla en su lenguaje, sí, por supuesto. Oye, perdón, Rodrigo, pero déjame ofrecerte, pues a lo mejor, ¿qué camioneta nueva te gusta? ¿No? Quiero también ofrecerte en apoyo, pues que vas a tener una secretaría, un buen puesto. La gente está necesitada de algo, porque toda la gente quiere salir adelante. A veces es económico, a veces les prometen justicia, a veces les prometen paz. Este presidente prometió muchas cosas. Y una cosa que tú dijiste, le hablan su lenguaje al pueblo. Claro, perdón, cuando yo tengo hambre y si a mí me hablan de unos chilaquiles o de unos frijolitos refritos con queso, yo siento como que mi pancita se hace así, Sí. hasta más hambre me da. Entonces, ¿cómo vas si le hablas a una ciudadanía? En su lenguaje sí, son promesas. Dijeron que se barría la corrupción, ¿verdad? Como las escaleras, de arriba para abajo. Pues yo no veo que se haya barrido la corrupción ni con sus hijos, ni en su gobierno, ni en nada. No se ha barrido nada. Y entonces se habla con mentiras. Y a lo que quiero ir a lo siguiente. Hay un proverbio que me gusta que dice, hay de aquel que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso podría resumir en estrategia de comunicación de este gobierno y del actual candidato, de, la, de Claudia. Es una persona que le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y en ese sentido, México no vive de ideologías. México necesita convicciones, principios, visión y acción. Eso necesita México. O sea, la ideología jala y es acariciante, es hipnotizante. Pero estos 6 años han sido 6 años de ideología. Y lo que dice la actual candidata Claudia,
pues es que va a volver a seguir haciendo lo mismo y no va a cambiar. Vas a tener otros 6 años de ideología, de mentiras, de promesas incumplidas y de otra campaña política para el siguiente sexenio. Y yo creo que en Sochi una cosa que tenemos es, tenemos que ver la realidad. ¿Hace mucho falta trabajo por hacer? Sí. Pero también estamos en un terreno muy fértil, porque tenemos visión, porque tenemos una propuesta, porque queremos un cambio para México y yo creo que a cualquier rincón que tú vayas del país, la gente quiere un cambio. Un cambio en materia de seguridad, un cambio en materia social, un cambio en tema de salud, un cambio en materia económica, un cambio. Y eso es lo que y eso es lo que tiene Sochi, una propuesta de cambio. Yo quiero decirte, Anabel, ahorita nos vamos a un breve corte, va a ser el último corte. Muy bien. Que este espacio que hicimos para hablar con los empresarios, te lo ofrezco también. Te ofrezco un pedacito de este cuadro, de este programa, para que no dejemos pasar puntos importantes de la tarea que se está haciendo en las campañas, para que no dejemos pasar puntos importantes que el presidente maneja y que son mentira. Yo sí te quiero ofrecer un pequeño espacio de este lugar para decirte, ya sea que me mandes una grabación, ya sea que te entrevistemos en alguna parte, ya sea que te invitemos aquí, como sea, yo quisiera ser incisivo y ser un contrapeso de esto que está pasando. Porque has de saber que nos escuchan muchos y muchos tienen muy buenas ideas que a lo mejor te pueden servir, ¿no? Ustedes son los que deciden, pero hay cosas que pueden ayudar mucho. Vamos a ir a un breve corte. Claro que sí. Y regresamos con la diputada federal Anabel García Velasco. Nos vemos. Regresamos a Controversia. Muchísimas gracias que están con nosotros. La verdad estamos muy contentos porque estamos con la senadora Anabel y estamos tratando algunos temas fundamentales. Fíjense que les voy a hablar como mexicano que soy. La verdad, cada uno tiene una función. A nosotros nos tocó ser periodistas o ser publicistas. Pero quien ejecuta, quien sabe cómo poder hacerlo para ayudar a la gente, son los que nos representan. Y en este caso, quien nos representa es Anabel. Y yo sí pongo mi corazón en Anabel, en que ella va a hacer algo muy importante. Yo les quiero recordar algo. Cuando tomó posesión López Obrador, se le acercó un ciclista, atrasito de un Jetta blanco, ya todo mayugado, pero estaba ya el carro. Y el ciclista le dijo, no nos vayas a fallar, no nos vayas a fallar, así le dijo el ciclista. Y lo publicaron, le preguntaron al ciclista y el presidente lo ha reflejado. Y lamentablemente, ¿saben qué? Sí nos falló. ¿Cómo lo hacemos ahí? Por eso, yo pienso que traer a gente valiosa como Anabel, pues nos puede ayudar. La verdad, si queremos un cambio. Yo sí veo a México como una potencia mundial. Han salido muchas cosas muy buenas a nivel internacional. Tenemos la reserva de litio más grande del mundo, que sirve para que los celulares funcionen. El proyecto del ferrocarril que va a cruzar el istmo, pues, se prevé que van a ser ahí hay muchos proyectos industriales en una zona que no crecía nunca, ¿no? También hay que decir las cosas que se hacen bien, ¿no? O las cosas, bueno, por supuesto, ¿no? Si hay alguna cosa que se hace bien, hay que decirlo. Si se hace todo, si se hace algo mal, pues hay que decirla.
eso de que se haya casado Claudia con alguien que se le vincula con el crimen organizado, ¿qué onda? No, no se puede. Se tiene que revisar eso, no puede permitirse la relación con el crimen organizado, no se puede, Anabel. Entonces, como mexicano yo sí los invito a que nos juntemos con la gente que nos representa. Yo no los represento nada, yo nada más digo una opinión sobre las cosas, pero quien nos representa, los importantes son ellos. Entonces, yo, yo sí quiero aprovechar para decirte, Anabel, y yo creo que tú eres sensible a esa parte. Yo conozco Michoacán, yo la conozco de arriba abajo, de arriba abajo. Santa Clara del Cobre, San Páscuaro, Janitzio, Zitácuaro, todos te los conozco así, bien. Morelia, no, Morelia. La Catedral de Morelia es de las más preciosas que existen. Eso no lo dicen, pero yo les recomiendo vayan allá a Morelia. Conozco una artista que es pintora, que es de allá, Lázaro Cárdenas. Muy poco apoyada, ¿no? El artista en México es muy poco apoyado. Entonces, de hecho, ella se ofreció a hacer un cuadro este, para que saliera en la escenografía del programa. Un cuadro enorme, enorme, enorme. Pero yo le decía, bueno, pues es que aquí, pues yo tengo que respetar también a donde yo voy. Este lugar no es mío, entonces no sé si se pueda, ¿no? Pero ella me lo decía con mucha pasión y me decía, oye, yo te imagino a ti de esta forma, ¿no? Y ella me comentaba cómo hacerlo. ¿Cuánta gente valiosa hay en el país? Y yo sí pienso que México se puede hacer una potencia mundial, Anabel. El peso mexicano está entre las primeras 5 monedas a nivel mundial que más le ha ganado el dólar en estos últimos meses. La inflación, ahí ahora ya muchos productos ya están muy caros, eso, pero no es tan alta, ¿no? En Argentina subió un 100% la inflación, ¿no? Es algo criminal eso, ¿no? La inseguridad también. Tengo un colega que me lo secuestraron por ahí. Les voy a comentar algo. Yo siento que tomarle la vida de alguien, pues es algo de lo más vil. No lo hagan, no dejen en paz a la gente trabajar. O sea, ¿por qué meterse con la gente? Y con los que trabajan. O sea, si él tuviera todo el dinero que le pide, pues a lo mejor se los da, ¿no? Pero si no lo tiene, ¿cómo lo va a hacer? Pero bueno, Anabel, queremos aprovechar estos últimos minutos que estamos contigo. ¿Qué podemos hacer para, para ver a un México entre los primeros 10 de las primeras 10 economías del mundo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que México es una tierra de gente valiosa, es una gente resiliente. Yo creo que a veces en medio de la adversidad sale lo mejor de las personas. Y eso ha demostrado ser México. México es una tierra de gente buena, valiosa. Es una tierra de gente que a veces ha salido este, como bracero, a veces ha salido como becado a Europa. Y tú ves el talento cómo sobresale de una manera natural. Y has visto que México ha pasado por un sismo del 68, Tlatelolco, ha pasado por un huracán y México vuelve a levantarse. Eso habla de una voluntad muy firme, inquebrantable para rendirse. Y creo que las sociedades fuertes
siempre van a crear familias fuertes, hijos fuertes, va a ser algo inquebrantable. Pero cuando tú quieres derribarlos, tienes que atacar la estructura, el orden. Y eso es algo que ha pasado en México. En México hay dos batallas. Está la batalla de la gente que va, trabaja y pues quiere salir adelante, quiere sacar a sus hijos adelante, tiene sueños, porque en México es una tierra de gente que sueña. No se la pasa dormido, no. México sueña, construye. Y eso lo vemos, es innovador. O sea, de repente ves en Europa y dices, híjole, y un mexicano, y un mexicano, y un mexicano, ¿no? Eso lo ves hasta en los anuncios. A ver, la mujer que fue la primera en subir a la luna, a la NASA, no sé, y de repente dices, está la marca de las y los mexicanos. Pero está la otra parte, es desarticular. Y yo creo que cuando se desarticula la sociedad, cuando se desarticula la justicia, cuando se desarticula la verdad, cuando se desarticula la familia, cuando se desarticula las empresas que producen los empleos, entonces va creando un caos, porque ya no hay orden. O sea, te robaron, te asaltaron, la gente se queda callada. No hay apoyo, no hay medicamentos. ¿Qué pasa? Se van acostumbrando y se va creando un caos social. Y en medio del caos es fácil que cualquier poder fáctico pueda tomar el control. Y eso es como algo muy fácil para el poder bajo amenaza, crimen, poder político, pero se concentra en unas pocas manos. Porque creas tanto desorden que creas una gran distracción. Y estás en medio donde de repente dices, híjole, es que sale esto, y ya no es, ya la mente a veces no reacciona de manera tan organizada. Y cuando la sociedad se desarticula, está sola, corriendo cada una, luchando sus propias batallas. Yo creo que para que México pueda salir adelante, necesita reconstruirse, necesita reconciliarse, necesita volver a tener estructura y orden. Y esto es como en la familia, Rodrigo. A ver, si tú llegas a tu casa, y le digo y hace lo que quieren, comen cuando quieren, comen lo que quieren y avientan las cosas por donde quieren, me pregunto, ¿habrá orden? ¿Habrá armonía? ¿Habrá una visión? ¿Serán los mejores? Pero cuando hay un hogar estructurado y entonces dicen, si hay mucho amor, mijo, si te quiero mucho, si te amo incondicionalmente, mira, tienes estas son tus libertades, pero también estas son tus obligaciones. Y este es el orden. Y en medio de esta libertad y respeto, también hay orden y estructura, sales adelante porque tienes una visión. Empiezas a pensar y a decir, hay visión, ¿para dónde quieres darle? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Sabes que eso requiere esfuerzo? Y algo que tú dijiste, constancia, disciplina, dedicación, sufrir para poder obtener la gran satisfacción. Pero si hay un pueblo engolosinado, hay un pueblo donde dicen, ¿sabes qué? Es mejor que ni estudies ni trabajes y recibes el dinero. Y dices, ¿y entonces, y los que sí estudian? ¿Y el que sí le echa las ganas? ¿Por qué ellos no primero? Y los que sí están bien necesitados, ¿por qué no ellos un poco más? ¿Por qué no te esfuerzas más? Y ahí es donde, si se pierde visión en el orden de una sociedad, se crea un gran caos. Y pocos tienen el poder. Pero si hay orden y visión, entonces se crea una estructura de a dónde llevas una nación, a dónde llevas una sociedad, a dónde llevas los próximos empresarios, los próximos científicos, los próximos agricultores, porque vas a tener la visión de ¿y cómo eficiento el agua? Pero también tiene que haber un gobierno con visión de ¿y cómo te apoyo a ti, emprendedor? Así, eres de los mejores, traes un buen proyecto, te apoyo.
O sea, no vas a correr solo la carrera. Creo que el gobierno tiene que correr la carrera con los ciudadanos. El gobierno tiene que ir con los sueños y también tiene que apostar. Y perdón, pero si el mexicano se esfuerza, pues el gobierno se tiene que esforzar. Y si el mexicano tiene que ser disciplinado para lograr sus sueños, pues el gobierno tiene que ser disciplinado en la transparencia y la ejecución de los recursos públicos. Y si le estás pidiendo que responda a un ciudadano y que se porte bien, pues el gobierno se tiene que portar bien y tiene que cumplir lo que ha prometido. Y así como a alguien le dices, a ver, chiquito, ven acá y no me cuentas por qué no hiciste la tarea, pues al gobierno también le tienes, a ver, ¿dónde está tu plan de gobierno? El que prometiste, ¿dónde está tu programa? ¿Y en qué etapa vas? Si no, también eres responsable. Pero como cuando se forma un gobierno donde no hay quien le exija, porque es un gobierno flojo, huevón, que no quiere hacer las cosas bien, pues entonces dice, pues mientras todos están en el relajo y más se desarticulen, yo puedo ganar más recursos y puedo decir lo que quiera. Y yo creo que eso no lo quiere nadie. Yo creo que cuando tú piensas y sueñas y dices, ¿y podemos construir un México mejor? Por supuesto que es posible. Podemos construirlo. ¿Nos va a costar mucho trabajo? Sí. Pero después de el trabajo y la dedicación viene la recompensa. Te quiero preguntar algo, Anabel, y ahorita que mencionas todo esto, mucho se mencionó que México se iba a convertir en Venezuela cuando entró López Obrador. Se iba a convertir en Cuba, se iba a convertir en estos países, ¿no? La gente se refería al tipo de gobierno de en paz descanse Chávez y Fidel Castro, también en paz descanse Fidel Castro. Desde mi punto de vista, lo que yo vi no fue esa situación. ¿Tú sientes que con Claudia, si es que gana Claudia, se pudiera dar esa situación de que México está en un gobierno parecido a Venezuela o parecido a Cuba? Te voy a hacer una pregunta, mi estimado Rodrigo. ¿Has ido a Cuba? No. No. ¿Tienes algunos Tengo, amigos que hayan viajado sí, a Cuba, a Venezuela, en estos últimos tiempos? sí, Uh-huh. sí. ¿Y qué te dicen? ¿Que la gente es feliz No, y vive muy bien? mal, muy mal. Sí. Los dos países están Muy mal. en una situación muy mala. Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cuánto tardó en consolidarse este régimen en Venezuela? No sé, unos 20, 30 años. Uh-huh. ¿Y cuánto tardó en consolidarse este régimen en Cuba? Desde la revolución. Y se fue consolidando poco a poco. Poco a poco. Bueno, el presidente de la República, ¿qué dice de los cubanos y qué dice de los gobiernos de Venezuela? ¿Qué dice? Pues él parece que simpatiza con ellos. No habla mal de ellos. No habla mal. De hecho, El único país que he escuchado yo que habla mal del presidente es Perú. uh-huh, Que Perú dice que se mete el presidente en sus decisiones y lo han insultado, incluyendo a Argentina. Pero siento yo que ya después Argentina mesuró su diálogo. pero a ver, Rodrigo, en el tema de Venezuela y Cuba, que es el tema que tú me dijiste, parece que el presidente parece ser un aliado de Cuba y de Venezuela. O sea, parece ser un aliado. Y lo hace abiertamente. Tanto que los gobiernos y los organismos internacionales han dicho que no es justo lo que tú dijiste. ¿Qué dice la gente que regresa a Venezuela de Cuba? Que es un horror. Sí. Y entonces tú como ser humano, ¿cómo puedes apoyar que la gente viva en ese horror? Mientras tú vives bien, pues claro, y es fácil. Pero los amigos del presidente son los presidentes de Cuba y de Venezuela, tanto que han estado aquí en México. Uh-huh. Y la pregunta es,
Y la importación de los médicos cubanos, a los que no se les paga el sueldo, se le paga el sueldo al gobierno de Cuba. Y las donaciones en petróleo, tanto a Venezuela como a Cuba, y demás desvío de recursos públicos de los mexicanos, en esa soberanía que defiende a México, ¿no se les regala a ellos? Sí. Y entonces me está diciendo que hay alguien que apoya su ideología y su forma de gobierno. Lleva 6 años. Los fondos de amortización del país se han gastado. Están en puerta. Los fondos de estabilización del país se han gastado. Los fondos de estabilización para las entidades federativas se han gastado. Se han gastado los fondos de los fideicomisos que se han disuelto, se han gastado. ¿Y no te parece que en 6 años va muy rápido las famosas reformas constitucionales que ya están en cabeza, toda la eliminación de los contrapesos, la militarización del país? Está llena de las redes sociales de los venezolanos que están entrando al país? ¿De dónde? Y están siendo ahora los asesores de la campaña de Claudia. Entonces, se necesitaría ser o muy ingenuo, o no sé qué otra palabra utilizar, para pensar que la visión del presidente Andrés Manuel no es la de controlar y crear un régimen como el de Cuba y Venezuela. Por ahí dice un dicho, dime con quién andas. ¿Y qué dice? Y te diré quién Y te diré quién eres. Y entonces, también dice otro dicho, el que con lobos se junta, aullar se enseña. ¿Y qué hace alguien? No creo que alguien muy democrático se junte con un régimen tan totalitario, los consienta, los defienda, les declare la guerra a otros países en materia diplomática. No estoy hablando en sentido tácito, o sea, es una figurado por defender a sus amigos, presidente de Cuba y presidente de Venezuela. Y lo que va en México es una aceleración. Se está distorsionando la verdad, la justicia, la libertad, la persecución, la amedrentación a los periodistas, a la oposición. Se calla toda verdad y además se gasta la estabilización y los fondos y los recursos del país, en lugar de invertirlos para que haya mejores empleos, los ahuyenta. Cuando dice, ¿sabes qué? Esta empresa siempre, pues por bienes de interés social, pues ya se viene hacia México. ¿Cómo se llama esa figura que la acabo de... la expropiamos? Entonces, en ese momento empieza a haber una incertidumbre respecto a la inversión en México. ¿Qué empezó a pasar? Lo construyeron poco a poco. Hay que revisar el margen en el que tardó en consolidarse esos regímenes, tanto en Cuba como en Venezuela, el tiempo que tardó en prometerles y cómo vamos en México en materia de calificación financiera, de inversión, de certeza y jurídica, Estado de Derecho para las inversiones y, por supuesto, el Estado de Derecho y el régimen democrático que debe existir en México. Y entonces cuando haces ese comparativo, ya no te apasionas por quién es quién. Tienes que ser muy libre, revisar y decir, pues claro, que quiere hacer de eso de México y no lo oculta. Sería un ingenuo pensar que solo les quiere ayudar y que quiere ser un presidente de la democracia. Claro. Está claro. Su proyecto es hacer de México un país como Cuba o Venezuela. Por eso estamos de pie para defenderlo. Me gusta lo que dices, Anoy, pero quisiera yo contextualizar un poquito el tema también. Cuando él ingresó, me acuerdo de su discurso y estaban pues, varios presidentes, estaba el de Venezuela, estaba un representante de Cuba, ¿no? Pero también estaba Estados Unidos, está de Canadá. Yo siento que México más ha crecido hacia el norte que hacia el sur, siento yo eso. Y hubo un reclamo en Latinoamérica de que México lo sentían muy alejados del sur. Eh, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todos esos países que les ha ido muy mal, todo Centroamérica.
Y si nos vamos hacia el sur, bueno, Ecuador, ¿cómo está ahorita Ecuador? Argentina, que no deja de tener crisis, y le piden a México que les ayude, Que les eche la que mano. les Que eche sea el la buen mano, samaritano. que sea el. Y Estados Unidos, por otro lado, o la tecnología o el desarrollo mismo de México, yo no me siento identificado con el sur, Anabel. Yo no me siento identificado con esas raíces latinas que dicen que tiene México. Me siento más, o sea, podemos tener esta misma entrevista en inglés. Si tú gustas, cuando gustes. Pues yo no hablo inglés, amigo. Hablo puro mexicano. Pero, pero nos ha jalado más en la secundaria, no nos enseñaban inglés, nos enseñaban inglés. En la prepa igual, en la universidad igual. Y cuando vas trabajando con las empresas, pues hay veces que te mandan documentos en inglés, ¿no? Así como que vas más para allá. La India cambió mucho su situación económica cuando la población en general empezó a hablar inglés. Toda la población. Yo estoy de acuerdo en apoyar a los pueblos indígenas. Estoy de acuerdo en respetar sus costumbres. Estoy de acuerdo en apoyar el campo y la tierra. De allá es mi papá, Anabel. Mi papá criaba toros, cosechaba la tierra, mi papá. Y luego se fue a Estados Unidos a ser pescador de algodón. Y se regresó por nosotros, porque ya íbamos a nacer, o mi hermano mayor iba a nacer, ¿no? Entonces, ya nosotros ya nacimos en la Ciudad de México. Pero, y según me sentaba, mi papá me sentaba en su pierna y me platicaba de Michoacán, ¿no? Y siempre íbamos a Michoacán, todas las vacaciones era a Michoacán. Y allá tengo todos mis primos y tíos y todo esto. ¿Cómo no voy a querer esa tierra? ¿No? Pero yo sí siento que el desarrollo económico del país ha crecido más hacia Estados Unidos, que tenemos 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, más de 20 millones. En Europa hay mucho mexicano. Y sacan su banderita ahí en Madrid, en Barcelona, en Frankfurt. Hablan con mucho orgullo de México. ¿No sería buena idea también hablarles a los mexicanos que viven en Estados Unidos, en Europa, en China? China se encuentra en un problema. Cuando fue la guerra de Ucrania, él se puso del lado de Rusia y Europa le cerró las puertas a China. Entonces China tiene que entrar a Estados Unidos por medio de México. De hecho, por ellos mismos, ¿eh? No, yo no tengo nada que ver en ese análisis. Ellos mismos dicen, vamos a entrar a Estados Unidos por medio de México. Nada más que, eh, pues en eso también yo la verdad sí escucho al presidente todos los días. Y el presidente dijo, corrió unas mineras canadienses, no sé si sabes que corrió algunas mineras canadienses. Y en China también les dice, tienen que respetar ciertos marcos y no estoy muy de acuerdo en que venga China y se instale aquí. Entonces, realmente le dio el espaldarazo a Estados Unidos, ¿no? Siento yo que está más con Estados Unidos. Por el desarrollo que tiene México, Anabey, ¿tú sientes que hay alguna posibilidad de mayor desarrollo y que nos convertamos en una verdadera potencia mundial, así como Alemania, como Inglaterra, como Francia, con un nivel educativo mayor, a pesar de que, vaya, ojalá que no, pero si llegara a quedar Morena, a pesar de Morena, ¿tú no sientes que hay un empuje total de la población, refiriéndome a la población? Porque encuentro talento yo en todos lados. O sea, yo veo talento en todos lados de mexicanos. Eh, este,
¿Tú no sientes que el país, a pesar del gobierno que le toque, va a tender a ser un país desarrollado tecnológicamente y con un crecimiento superior al de Latinoamérica? Si gana Morena, no, porque han prometido continuar con su mismo proyecto de transformación que habla de destrucción. Y la gente talentosa sale de los países. Es lo que hay. Fuga de cerebros. De cerebro. Y sucede en todos los países. Yo no creo por qué la gente podría pensar que alguien que tiene tanto talento y tanta posibilidad y tanta visión se va a quedar en un lugar donde es amenazado, es restringido, corre vida su peligro su vida, su familia, donde no tiene oportunidades de salir adelante. El ser humano por naturaleza quiere salir adelante. Y eso es contra la naturaleza, es una esclavitud lo que está pasando en Cuba y en Venezuela. Entonces es como soñar, es como un sueño guajiro, pensar que es como el que quiere bajar de peso, o sea, yo digo, a ver, sueña que va a bajar de peso y todos los días echa sus carnitas, sus tamalitos, sus pozolitos, o sea, son ricos. Tú le vas a decir, son riquísimos, pero es un sueño guajiro. Si tú vas al doctor y te dice, a ver, tus triglicéridos, estás pensando un sueño guajiro, y dice, es que en la mañana hago la dieta, al mediodía también, y en la noche, ¿qué cena? Pues dijo una de mis amigas, dijo, pues tamales, atoles, se me antoja todo lo que no me pude comer en el día, me lo como en la noche. Pensar que con Morena México va a salir adelante es un sueño guajiro. Pregunto, ya tendría una muestra durante estos 6 años. Tuvo una oportunidad. Y yo creo que regresando a tu México del Norte y México del Sur, es una división muy ideológica, pero para mí México es todo el país, desde el norte hasta el sur, es uno solo. Qué difícil es México, gobernarlo, dirán algunos, pues algunos dicen eso, porque van a encontrar muchos países muy pequeños territorialmente. Pero esa es también la gran fortaleza de México, su diversidad, su fuerza. Y tú estás hablando del sur. Y yo revisaría como que los gobiernos, yo revisaría sus antecedentes como cuando vas al doctor y entonces te hace un diagnóstico, ¿no? Y te dice, a ver, antecedentes paternos, maternos, qué come, qué desayuna, qué cena, cuánto ejercicio hace, qué ha hecho el último año, los últimos 10 años, con quién vive, en qué trabaja, bueno, te hace todo un historial. Y yo creo que a México no lo puedes ver desde el punto ideológico. Tienes que verlo con una radiografía con datos. ¿Quién gobierna? ¿Quién ha gobernado? ¿A qué se han dedicado? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su partido? Y entonces tú vas a ver un Yucatán. ¡Ay! Yucatán está en el sur. Es en serio. Pero si tú llegas a Yucatán y parece como del norte. Y a ver qué calidad de vida. Y entonces dices, como que Yucatán no encaja en el sur. ¿Qué ha pasado en Chiapas? ¿Quién ha gobernado? ¿Quién ha gobernado Oaxaca? ¿Quién ha gobernado Quintana Roo? ¿Quién ha gobernado Campeche? Y entonces te vas revisando quién ha gobernado. Y entonces vas a empezar también a revisar que los estados donde ha gobernado el PAN hay desarrollo. Y ya, ¿cuál fue el primer estado que se ganó? Baja California, Chihuahua, Guanajuato. Y entonces tú empiezas a ver que empieza a haber un crecimiento porque empieza a haber un orden, una visión. No somos perfectos, pero hay visión y hay disciplina. Los seres humanos todos somos imperfectos. No le puedes apostar a alguien y decir, este es santo. Ese es el gran error, ese es idealizar a alguien. Hay que revisarle los rendimientos, buen gobierno, transparencia, como obra pública, eh, rendición de cuentas, eficiencia, gobernar con sentido común. Oye, ¿por qué no estás viendo cómo están obscuras las calles y quieres seguridad? Pues empieza con el alumbrado, mi chavo. Haz uso de la tecnología. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tiene que ver con quién ha gobernado, cómo son las estructuras sociales, patriarcales, qué ha pasado. Y entonces tú hablaste de un norte y de un sur, pero en el norte y en el sur ha gobernado el PAN. Y donde ha gobernado hay mejores opciones de vida. ¿Qué pasa en algunos otros estados? Yo amo Oaxaca, mi mamá era de Oaxaca, era una mixteca de Oaxaca. Tienen buenas estructuras en el tema indígena. Pero no sucede lo mismo en Michoacán o en Chiapas.
donde no hay una estructura de gobierno autodeterminado. Entonces tenemos que revisar que sí, ciertamente tienen derecho a su autodeterminación, pero jamás está por encima de los derechos humanos. El derecho indígena jamás va a estar por encima de los derechos humanos. ¿Cuál prevalece? Los derechos humanos. Y entonces empiezas una construcción y tienes que ver toda la radiografía completa. Las ideologías no te sirven más que para romantizar y hacer poesía política. Tienes que hacer un estudio real de cómo está la sociedad. Por eso están los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, pero también el sentido común no debe faltar. Y yo creo que en ese sentido puede crecer México, pero definitivamente te lo contesto. Yo sería muy irresponsable. Supongamos que no estoy en la oposición, que soy una ciudadana que no tiene un partido político. Sería muy ingenuo pensar que votar por Morena, cuando están hablando de la continuidad de su cuarta transformación, que es una depravación, va a haber un cambio. Es soñar con las mentiras. Es vivir en otro planeta. Te voy a decir algo que le dije al gobernador cuando salió a decir que Michoacán estaba en paz. Le digo, me acuerdo tanto de aquella historia del rey que caminaba desnudo. Y ese rey pensaba que todo estaba bien. Y sus vestidos eran de oro. Nunca quiso ver la realidad. Y sus allegados le mintieron. Hasta que hubo un niño que le dijo la verdad y gritó, el rey va desnudo. Hoy te digo, Morena va desnudo. El presidente de la República va desnudo. Claudia Sheinbaum va desnudo. La verdad es que México requiere un cambio porque se está hundiendo. Muy bien. Muchas gracias, Anabel. Gracias a ti, Rodrigo. Dijiste lo que tenías que decir y estoy muy contento que haya mujeres tan valientes para decirlo y decirlo como lo has dicho tú. Yo, pues, pocas veces he visto a alguien que defiende tanto a México. Ojalá que sigas defendiendo a este país que lo necesita mucho. Sigue habiendo mucha gente pobre. Cuando salgo, yo vivo en la Ciudad de México y cuando salgo a la calle, cuando veo a la gente que pide dinero en la calle, pues decía una amiga mía, pues yo me tengo que salir con una bolsita llena de moneditas para darle a todos. Y regreso con la bolsita vacía. Le digo, mira, yo no sé si esa sea la mejor forma de ayudar a la gente. Le digo que mejor hay que juntarse con alguien para que sea más estructurado el asunto y ver cómo podemos, a lo mejor creamos una fundación o creamos alguna cosa y ayudamos a la gente que no puede ver, ayudamos a alguien que no tiene para comer en la calle. Es muy triste, de verdad, muy triste ir a pasar por la calle y no pararse con alguien que te necesita para comer algo, para tomar algo. ¿No? Es muy triste y lo vemos en la Ciudad de México. Yo quisiera pasar las calles sin ver nada de eso y pues no es posible. No ocurre, no es posible. Yo quisiera agradecerte mucho, Anabel, No, hombre, que hayas gracias a venido. ti, Rodrigo. Y yo creo que hay que hacer las dos cosas, Rodrigo. Hay que ayudar a la gente que lo requiere desde nuestras posibilidades, pero por supuesto que las fundaciones y la sociedad siempre se han levantado y es lo que pasó en Acapulco, pero de eso no puedes eximir al gobierno. No Claro. puedes permitir que haya alguien que diga que no está gastando el dinero, que se lo está regalando a alguien más, que está siendo un buen samaritano y no puede ser candidata a la calle, oscuridad en la casa. Hay suficiente recurso en las arcas en México para atender, para sacar adelante, para educar, para poner programas, para incentivar, para ayudar. Yo creo que México no tiene que vivir mendigando, pero eso implica una responsabilidad del gobierno y por supuesto de todos y cada uno de los ciudadanos. Hay un tema y se los quiero comentar. Es un tema muy importante.
alguna vez hice un reportaje en los albergues. Ujú, Hay uno que se llama Coruña. Este está ahí en Tlalpan y casi llegando al centro. ujú. No sé bien cómo se llama la calle ahí y todo eso. Es un lugar espantoso. Es para ayudar a la gente que anda en la calle. Y es como si fuera un anexo de, no sé, el anexo yo lo relaciono como la parte inmediata anterior a la cárcel, algo así. Y huele muy feo el lugar, este, eh, tratan muy mal a la gente, mueren diario, venden los cuerpos. Esa situación de los... Son albergues, no sé cómo les llaman, pero es como un albergue y es muy feo el lugar y hay muchos albergues en la Ciudad de México. Entonces, y obviamente levantan a los vagabundos y van y los meten a fuerza ahí. Esa parte, y yo se lo dije a ese señor que estaba ahí, digo, es que aquí no tratan a la gente bien, ¿no? O sea, vamos a, vamos a hablar honestamente. Entonces, pues es tantos problemas que hay, ¿no? En la Ciudad de México y en todo el país. Yo Ujú. digo que en todo el país. Te agradecemos mucho, Anabel. ¿Quieres agregar algo que le quieras decir a la ciudadanía? ¿Alguna cosa que tú consideres muy importante? Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rodrigo, este Muchas gracias a espacio, ti. este tiempo y realmente pues saludar a todas las personas que nos escuchan. Yo soy una persona que se desiste a dejar de luchar, que se desiste a dejar de creer, que creo que el que otros hayan fallado no significa que todos lo harán o que ninguno lo hará. A mí me parece que nosotros como ciudadanos está la gran responsabilidad de construir, de reconciliar, de luchar, de trabajar a favor de otros, a favor de México y, ¿por qué no?, también a favor de tu familia. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, Anabel. Y como diría alguna vez Albert Einstein en una de sus ponencias más importantes en Harvard y en Oxford, le cuestionaban si existía Dios. No somos nosotros, no es un programa que se refiere a la religión. Pero les voy a decir algo que contestaba Albert Einstein. Albert Einstein dejó 1500 cartas dedicadas a su hija, donde le expresaba todo el cariño y todo el amor que sentía él por su hija. Él reconoció que existía Dios. Ojalá ustedes, pues en un momento de intimidad y de soledad, reconozcan que pues a veces la vida, cuando tenemos malos mandatarios como el día de hoy, y bien lo dijo Anabel, hay malos mandatarios. Me acuerdo de este Noroña, este señor que siempre sale ahí muy grosero el señor. En un momento de soledad, en un momento íntimo con nosotros mismos, yo sí les diría que piensen en Dios. Es más sencillo llevar la vida así. Muchas gracias, Anabel. Un gusto, Rodrigo. Nos vemos.